En unos días se van a cumplir 20 años de los atentados del 11M, del 11 de marzo en Madrid. Murieron 192 personas, más de 2.000 resultaron heridas después de que 10 explosiones reventaran los vagones de 4 trenes de la red de cercanías en plena hora punta. Ese 11 de marzo no éramos conscientes de que aquel iba a ser un parteaguas en la sociedad española. Con los atentados de Atocha, un puñado de conspiranoicos con una estrechísima relación con el Partido Popular de entonces, empezaron a armar una campaña de desinformación, de intoxicación, con un objetivo, que era convencer a cuanta más gente mejor de que lo ocurrido no era cosa de unos moritos, que es como ellos se referían a Al-Qaeda. Daba igual que los primeros indicios, que la investigación posterior avalaran que detrás de los atentados hubo una célula islamista. Había que repetir machaconamente que los atentados los había perpetrado ETA, para que la izquierda llegara al poder, pero que se habían manipulado después las pruebas para ocultarnos la verdad a todos. Esto es básicamente la teoría de la conspiración. Aquellas acusaciones tan graves calaron en una parte importante de la sociedad española, provocaron un inmenso dolor a los que defendieron la verdad frente a esa teoría de la conspiración. Y para algunas de esas personas las consecuencias fueron devastadoras. Víctor Sampedro Blanco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. Un placer. Es catedrático de Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Mañana sale a la venta el libro Víctimas de la Mentira, con la editorial Planeta. Es un libro cuyos ingresos van a ir destinados a la asociación 11M Afectados de Terrorismo, y es un libro en el que básicamente se resume cómo aquella teoría de la conspiración le jodió la vida, pero más de verdad, a mucha gente. Sí, estamos hablando de 20 años de acoso mediático implacable, de mentiras reiteradas. Los 8 testimonios que recojo hablan del pavor con el cual se levantaban todas las mañanas, que se unía obviamente al dolor por aquella masacre. Estamos hablando de una indefensión y una falta de amparo institucional clarísima. Ejemplo, a Pilar Majón le retiran las escoltas con el argumento de que ETA ya no mata. Coincide con la llegada del Partido Popular al poder después de 7 años, ¿no?, de aquella debacle. Y delitos de odio que incluso se manifestaron en un crimen de odio que ocurrió en Pamplona el día 13, justo en jornada de reflexión electoral, una jornada previa, ¿no?, que era ya en sí misma convulsa. Y fue un panadero que se negó a que le pusieran una pegatina de "ha sido ETA", y esa mujer que intentó ponerle esa pegatina subió a casa, era la mujer de un policía, y el hijo y el policía bajaron y mataron a ese panadero. Exactamente, y lo dejaron desangrándose después de unos tiros y unas puñaladas, ¿no? En fin, lo que aterra del libro, yo creo que te deja un pozo amargo, pero que es necesario enfrentar, ¿no? Porque se trata de una memoria histórica reciente que he intentado reconstruir, atendiendo a voces muy, muy diferentes en cuanto a posición social, en cuanto a posicionamiento ideológico. Hay gentes de derechas, hay gentes de izquierdas, hay nacionalistas españoles, hay abertzales, y todos ellos coinciden en algo que es una verdad inclusiva, ¿no?, una verdad coral, una verdad plural, y que coincide en lo fundamental, ¿no? ¿Qué hacer para que aquello no se volviese a repetir nunca? Yo he intentado resumir, los oyentes saben perfectamente lo que fue la teoría de la conspiración, he intentado resumirlo en esta presentación que he hecho de tu libro, pero no sé si he sido demasiado simplista a la hora de plantearlo. No. ¿Tú cómo defines la teoría de la conspiración? No Aimar, no hablaría de simplismo. Simple y llanamente creo que lo que no somos es conscientes de que este fue un atentado que provocó 200 muertos, lo dijiste, y casi 2.000 heridos, ¿no? Eso supone 1 de cada 2 asesinados por terrorismo en Madrid, y 1 de cada 4 o 5, según lo cuentes, porque había muchísimos migrantes indocumentados que no acudieron a los hospitales, obviamente con el temor de ser detenidos antes que atendidos, ¿no? Pero estamos hablando de 1 de cada 2, o 1 de cada 2 en Madrid, y 1 de cada 5 muertes por terrorismo en toda España, con todos los tipos de terrorismo. O sea, fue una masacre brutal. Mentir sobre aquellos cadáveres supuso lo que tú llamabas un parteaguas, ¿no? Hay un antes y un después, clarísimo. A partir de entonces se institucionaliza la mentira y se convierte en una moneda de uso corriente en el combate político, ya no digamos en el electoral. Sobre todo porque
esas insidias, esos bulos, suponen la peor losa política que alguien le puede lanzar a su adversario. Fíjate que es acusarle al gobierno entonces de Zapatero, literal, de haber llegado con las manos ensangrentadas, o en los trenes de cercanías, decían. Es decir, tolerando un atentado cuyos objetivos letales eran incluso sus propios votantes. Es decir, yo no conozco, lo he estudiado, en fin, hay muchos estudios sobre fake news, sobre bulos y tal, y hombre, puedes decir, claro, la COVID fue bestial, un bulo de una entidad brutal, pero tan persistente, tan insidioso, tan longeva, no existe. Hay una pregunta que me he hecho a lo largo de la lectura del libro, y es ¿hasta qué punto quienes impulsaron esta teoría de la conspiración en el fondo lo hacían a buena fe, creyéndose lo que estaban defendiendo y creyendo que tenían que destapar una conspiración de la izquierda con ETA para tal? Quiero decir, las patologías existen, ¿no? Y las lecturas aberrantes de la realidad también, y la gente enajenada que vive realidades paralelas también. Pero esto lo describe muy bien uno de los periodistas que entrevisté, Gumersindo Lafuente, que denunció en su momento dado que aquello era una operación política y también comercial, una guerra de audiencias brutal. Fíjense... Gumersindo, que lo sabe bien porque él era el director de elmundo.es por aquel entonces y le cortaron la cabeza. Claro. Cuando hablaba de una verdad plural es que está Gumersindo, que estaba entonces en elmundo.es, la versión digital del Mundo, que dijo claramente a los encargados de la edición en papel que bajo ningún concepto iba a publicar contenidos editorializantes que no estuviesen probados por el sumario o por un peritaje mínimo, ¿no? Y entonces llegó un momento en el cual le dijeron que prescindían de sus servicios, ¿no? Y lo mismo ocurrió también en el otro lado del espectro, o bueno, algo parecido, ¿no? Con José Antonio Zarzalejos, que dirige el periódico ABC, hasta que se planta después de la sentencia. Estamos hablando además de un proceso judicial que cuando uno habla con los encargados, etcétera, de aquello, dicen que no ofrecía especiales complicaciones, más allá de, bueno, pues que era obviamente una célula muy grande, pero... Claro, exactamente, era un macrojuicio. Pero existían pruebas clarísimas de lo que había y de lo que no. Y José Antonio Zarzalejos lo que hace es, como él dice en el editorial, poner pie en pared y decir que después de que el Tribunal Supremo ratificase en su totalidad la sentencia de la Audiencia Nacional, que se acabó, que cortaba. Y sufre el ABC de entonces un boicot. Otro caso inaudito, otro caso que no existe en la historia del periodismo occidental contemporáneo, que diarios, medios de esta envergadura boicoteen a una competencia. Porque el boicot a ABC dirigido por José Antonio Zarzalejos venía promovido desde los micrófonos de COPE. Totalmente. Y esa es otra de las cuestiones que revictimiza más a las víctimas, porque es la Conferencia Episcopal y su principal órgano de difusión, la COPE, con los micrófonos de los santos, quienes reiteradamente cuestionan la autoría, cuestionan a los peritos y a los responsables policiales que he entrevisto, hasta el punto de llevarles a destrozarles las carreras. El jefe de los TEDx abandona la carrera realmente y es destinado a una comisaría, y el caso de Rodolfo Ruiz es todavía más dramático porque se le acusa de una serie de desmanes que provocan el suicidio de su primera esposa, también policía. Y ahí ya hay una inhabilitación. Hay un caso de lawfare brutal, en el cual le inhabilitan profesionalmente y queda destrozado con unos 40 y tantos años, ¿no? En fin, es gente que se ha recuperado, y esa verdad coral que señalaba antes tiene un valor, y ese valor es el precio que esta gente pagó, ¿no?, por sostenerlo, la verdad, desde el primer momento. Es llamativo porque, claro, si uno compra la teoría de la conspiración o intenta acercarse a ella, claro, se enfrenta a contradicciones muy grandes, como que haya el jefe de los TEDx, o sea, de los policías que se dedican a desarticular explosivos, tenía que estar supuestamente conchavado con el gobierno socialista y con ETA para negar que aquello fuera explosivos etarras, ¿no? Y hay una frase de Sánchez Manzano en el libro que dice: oiga, es que yo conozco a ETA muy bien por experiencia propia. Es que ETA ha asesinado a muchos compañeros míos
y resulta impensable que yo albergara la idea de cubrir a unos supuestos etarras que habrían atentado el 11M. Sí, sí. No se puede tampoco llegar más lejos a la hora de atacar a un servidor público, a un funcionario de la policía que debe lealtad a su cargo, debe lealtad a su cuerpo, a sus compañeros, y como lo demuestran los testimonios tanto de Manzano como de Rodolfo, que mantienen una altura ética muy, muy superior a la de sus responsables, ¿no? Tanto policiales como políticos, que no les respaldaron y los dejaron solos frente al abismo de estos mercenarios, de los mercaderes de voto, más mendaces que uno se pueda imaginar, ¿no? Creo que no somos conscientes de que los conspiranoicos, invocando España, invocando la Constitución, invocando el antiterrorismo, pusieron en serio peligro el Estado de Derecho. Cuando ellos atacan tanto a Manzano como a Rodolfo Ruiz, saben que están atacando a los testigos de las pruebas policiales que más y mejor incriminan a los responsables de aquel atentado. Es decir, que si se hubieran salido con la suya, a lo mejor no habría habido una condena en el macrojuicio del 11M, que recuerdo es el peor atentado de nuestra historia y el más letal producido en suelo europeo. ¿En qué momento la teoría de la conspiración se volvió ya lo suficientemente inverosímil, incluso para quienes la estaban defendiendo y generando? Todavía siento decir que no, porque no somos conscientes. En el último aniversario, estoy hablando del año anterior, 3 fuerzas políticas que se sitúan a la derecha del actual gobierno pidieron, junto con las asociaciones más oficialistas y que más eco tienen de víctimas del terrorismo, que no representan en absoluto a todas las víctimas, ni siquiera de ETA, pidieron la no prescripción de este caso, atendiendo a que, según ellos, todavía había documentación secreta por desclasificar y no se conocía el autor intelectual. Quiero recordar en antena que el autor intelectual es un infundio inventado única y exclusivamente para exculparse de los propios errores o de la propia dejación de protección de la población en aquellos días. En democracia, la mente no delinque. La democracia no considera el intelecto un arma, ni a un intelectual un asesino, hasta que no se demuestra fehacientemente con testimonios y evidencias incontrovertibles. La pregunta parlamentaria del Grupo Ciudadanos pedía precisamente esto. Y además, al mismo tiempo, que no prescribiera el caso del icono, y con razón, de la barbarie etarra, Miguel Ángel Blanco. Es decir, una vez más, esta guerra antiterrorista se declara eterna, al margen de las evidencias, y recurre al confusionismo entre los dos tipos de terrorismo. Tú, que has tenido que volver a todo lo que se publicó aquellos días, aquellos años, ¿has encontrado algo que, leyéndolo, digas: aquí el propio periodista sabe que no está diciendo la verdad? A ver, Aymar, es muy difícil juzgar las intenciones de nadie. Y yo, por muy catedrático de comunicación que sea, jamás me he arrogado esa potestad. Pero es obvio que puede que hubiera una serie de gente enajenada que habría caído en las trampas de la conspiración. Pero quienes urdieron esta trama la fueron adaptando a sus intereses. Quiero decir, esto es: el PSOE permitió, tramó con ETA un atentado que se hizo en colaboración con los servicios secretos franceses y o marroquíes y o españoles y luego, ahora ya recientemente, y o norteamericanos. Y, quiero decir, ha salido un libro recientemente que habla de la OTAN y de un falso atentado de bandera y, en fin, esto da dinero. Y da dinero porque las teorías de la conspiración del 11M arraigaron en un suelo muy fértil, que es una enorme incultura política en este país,
que atribuye la violencia política y única exclusivamente a los separatistas de izquierdas, la España roja y rota. Entonces ese moto, esa figura retórica se viene repitiendo desde entonces con la mayor desfachatez del mundo, hasta el punto de llegar a revictimizar a las propias víctimas que invoca, hasta el punto de que las propias víctimas de ETA le llevan diciendo al Partido Popular que no haga campaña, mentando a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, que por favor no sigan infringiendo este dolor. Sobre el dolor de las víctimas, el libro me ha devuelto muchos recuerdos sobre el acoso salvaje que sufrió Pilar Manjón. Sí, es intolerable. Es intolerable y además la propia sorpresa fue mía también, Aimar, porque yo llevo analizando este caso, pues desde en el año 2005 sacamos un libro, el 13M Multitudes Online, que aclaraba fehacientemente pues un poco la situación y señalaba que en aquel momento el sistema político informativo, los partidos y los medios de entonces, pues fueron incapaces de decirle a la ciudadanía una verdad que es, como dicen ahora los jóvenes, literalmente vital. Literalmente. Es decir, ¿quién había matado a 192 conciudadanos para poder salir a la calle, por lo menos a votar con seguridad? Fue incapaz de hacerlo. Y en cambio les convocó a manifestarse, y lo recuerdo con pena, y no me siento nada orgulloso de que en la historia de mi país hubiera producido esto. Les convocaron a manifestarse sabiendo que era un comando yihadista, suicida, que podía atentar tranquilamente contra los 2,5 millones de madrileños que por lo menos nos manifestamos aquella noche, la noche del 12. Porque por aquel entonces no estaban detenidos. A esta gente se le detiene un mes después, se inmolan finalmente en el piso de Leganés. Pero esta gente por aquel entonces estaba libre. Y lo acabas de decir muy bien. Ellos intentaron también volar una línea del AVE. Aquella manifestación oficial convocada por una comisión de crisis desde Moncloa, unilateralmente, sin haber buscado el refrendo ni siquiera del CNI, cuanto más de cualquier partido de la oposición, se convocó poniendo a todas las autoridades y a las máximas representaciones del Estado y de la Unión Europea, incluida la Corona, al frente, en lo que era una usurpación de la voz de las víctimas, una reclamación de la Constitución y una apelación a la derrota del terrorismo y a la guerra antiterrorista, porque era con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo. Aquello fue una gestión intolerable del dolor ajeno. Y además todas las voces que he recogido, que insisto, tienen una orientación de voto y unos sentimientos de pertenencia ideológica y territorial completamente distintos. Todos coinciden en reprobar lo que se hizo en aquellos momentos. Y incluso podríamos hasta ser muy benévolos, ¿vale? Y decir, los confundieron una serie de errores iniciales, aunque para los responsables directos era obvio y patente desde el momento cero. Pero es que luego se mantuvo esto y se ha perpetuado, se ha convertido en eje de campaña electoral. Y la gente que entiende lo que te quiere decir, la gente que de buena fe se lo creyó, o sea, no la gente que lo impulsó, sino la gente que leía determinados periódicos, escuchaba determinadas radios y se lo creyó. ¿Qué viaje ha hecho esta gente? No lo sé. Para terminar aterrizando en la verdad. Supongo que habrá muchos que ni siquiera hayan aterrizado en la verdad todavía, pero ¿no? ¿Qué viaje? Te doy un dato. Las últimas encuestas y sondeos lo que dicen es que 1 de cada 3 españoles y españolas con edad de votar, mayores de 18 años, suscriben que ETA tuvo algo que ver en los atentados del 11M. 1 de cada 3. No hay el más mínimo indicio, no hay el más mínimo documento, ni testimonio, ni prueba pericial que sostenga algo así. Y aún, con todo, 20 años más tarde, la estrategia ha sido tan certera que de esos negacionistas, que esos conspiranoicos, conspicuos, inasequibles al desaliento, la mitad son votantes del Partido Popular, siendo este
el mejor predictor de voto conspiranoico en este país. Te voy a decir una cosa. Hace cosa de un mes, una persona que no es una persona de mi entorno, que no es un loco conspiranoico, hablando del 11, me dice, pero había algo de la cooperativa Mondragón allí, ¿verdad? O sea, todavía eso calaron aquellas cosas. A ver, nos anticipamos en mucho al trumpismo, en muchísimo. Trump solo ha osado mantener el cuestionamiento, por ejemplo, de la nacionalidad norteamericana, que decía que no lo era, de Barack Obama, durante 7 años. No se ha atrevido a más. Aquí hay gente que lleva 20 años soltando lo mismo, cosas como ese tipo. Eso era unas imprentas gráficas de Mondragón. Y eso se vincula directamente con esta cerrazón basada en el monocultivo de ETA, en que eso es el PNV, que ya se sabe, Mondragón, PNV, al final son todos lo mismo, pues ahí estaba. Algún hijo de Arzayus o algún responsable de la cooperativa de Mondragón también atenta. O sea, es de una a ver, que dijeron que piezas de lavadora eran detonadores, que dijeron que matacucarachas eran explosivos, que, en fin, que llenaron las arcas de sus medios de comunicación, que llenaron las urnas con un voto engañado, y que le robaron audiencias. Quiero decir, el diario y la cadena, que entonces eran terceros, lograron desplazar a la segunda cadena y al segundo diario. Y esto quiere decir mucho. Eso quiere decir una cartera publicitaria muy, muy considerablemente mayor a la que tenías previamente. Y además tenían intenciones de hacer un grupo conservador realmente duro entre los dos y otros aliados, ¿no? En fin. Hay mucho dolor en estas páginas. Es gente a la que esto efectivamente le destrozó la vida. Hay dolor, pero hay ejemplo, ¿eh? Sí. Yo he hecho este libro para que mis alumnos, fundamentalmente, para que mis alumnos sepan que hay gentes que desde el comienzo son leales a su profesión, son leales a aquellos a los que pertenecen, quiero decir, Pilar, la asociación que se llama de afectados, que no de víctimas, tiene muy claro que prefiere mirarse al espejo y reconocerse ahí y reconocer de quién es y a quién sigue llorando con integridad que las otras prebendas que hayan podido acaparar otros, ¿eh? Con esto te quiero decir, mis alumnos y alumnas con este libro espero que sepan que hay fuentes por las que te merece la pena jugarte el puesto de trabajo y que si lo haces, como por ejemplo el último periodista que entrevisto, que es José Antonio Martínez Soler, si apuestas como 20 minutos, incluso por perder dinero, sacando una edición especial y diciendo claramente 11M : fue Al Qaeda, tú logras luego ser el diario con única tirada millonaria en este país y multiplicas tus volumen de negocio una barbaridad, y ya no hablemos tu cartera de publicidad. ¿Qué te dicen tus alumnos? Mis alumnos... Estamos hablando de gente que no había nacido o que estaba a punto de... ¿no? Yo empiezo mis clases colocando el discurso de Pilar Manjón, que aquellos que tengan... En la comisión del Congreso. En la comparecencia de la cual Pilar dice claramente que ahora se arrepiente de haber hecho, porque a partir de entonces la revictimizaron, convirtiéndola en víctima de 4ª o 5ª categoría. Es un momento en el que ella les tiene que decir a algunos diputados de qué se ríen, señorías. Exactamente. Y la reciben con risas, lo que tú acabas de decir, con insultos, etcétera. Empiezo las clases con ese discurso y luego les pongo el de Martin Luther King. ¿De acuerdo? Y les digo, mirad, esto es comunicación política. Vosotros creéis que comunicación política es marketing electoral, etcétera, etcétera. No, esto es comunicación política. Esto es agarrar a un grupo de ciudadanos y de ciudadanas, encarnarlos, darles voz y presencia pública y decir, nosotros no somos ciudadanos de segunda. Mis alumnos flipan. Mis alumnos descubren que viven en un país donde existe gente con esta talla moral.
Voces del 11M, víctimas de la mentira, Víctor Saavedra Blanco. Gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad de dar voz a estas voces.